Bendiciones, queridos hermanos de la Congregación de los Nazarenos. Placer poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, esta oportunidad que el Señor nos da, de un pasaje de una carta complicada en cuanto a su contenido, como es la carta a los Corintios, ¿verdad? Una iglesia con problemas de distintas índoles, no distinto a los problemas de las iglesias de este siglo, donde uno puede sumergirse en la carta a los Corintios y entender un poco la problemática del ser humano. Hoy nos toca predicar sobre el capítulo 4 de Primera de Corintios y estaremos haciendo una exposición de algunos de los versículos y viendo un poco un tema tan importante, tan predicado y tan necesario para este tiempo: el servir y el ser un buen administrador. Vamos a nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a estar leyendo el versículo 1 como forma introductoria a la palabra que el Señor hoy quiere ministrarnos. Dice Primera de Corintios 4:1: así pues, o sea, la conclusión de la temática que viene desarrollando del capítulo 1 al 3, que la vamos a estar viendo. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí hay dos palabras profundas y tan ricas en el griego como es huperetes y oikinomos. Cuando el apóstol Pablo está hablando de ser servidores de Cristo, nos está hablando de el huperete en griego, que era el esclavo remero de más abajo. En el tiempo de los griegos, los barcos, algunos tenían más de una fila de remeros, y los remeros de más abajo se les llamaba huperete y eran los más sufridos. Eran los más sufridos porque todo las necesidades de los esclavos de más arriba venía a caer sobre los que estaban más abajo. Entonces realmente era un lugar feo, un lugar complicado, un lugar donde un ser humano solo estaría prácticamente de forma obligada, como la esclavitud. Ambas dos palabras en griego, tanto huperete como oikinomos, tienen que ver justamente con la esclavitud. Y no podemos ser buenos servidores y administradores, que es la temática de la predicación del día de hoy, sin entender ese concepto de esclavo. Cuando hablamos de la palabra griega oikinomos, que es la palabra que se traduce aquí en 1 Corintios 4:1, administradores de los misterios de Dios, la palabra oikinomos tiene una connotación de casa y nomos, que es ley, es una palabra compuesta. Esto está hablando de aquel esclavo que ministraba la casa de su señor, de su amo, ¿verdad? Manejando sus riquezas y manejando esclavos de inferior categoría. Entonces, el apóstol Pablo ya nos deja claro cuál tiene que ser nuestra posición: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces es importante, hermanos, entender que estos tiempos complicados, tiempos en que el amor al prójimo parece ausente, tiempos en que el servicio a veces no sobreabunda en las congregaciones, es una palabra tan actual para el tiempo en que el apóstol Pablo escribió a los Corintios como para los tiempos que hoy corren. La problemática en la iglesia de los Corintios, el tema que viene abordando desde el capítulo 1, la iglesia de Corintios se había vuelto partidista, ¿verdad? Algunos eran hinchas, por decir de una manera, de Apolo,
otros de Pablo, otros de Cefas, que es Pedro, y otros de Cristo. Cada uno tenía sus tendencias y sus ministros preferidos. Y Pablo está tratando de frenar eso y demostrar que tanto Cefas como el mismo Pablo, como Apolo, eran juperetes y oikinomos. Eran servidores, esclavos, administradores de las cosas del Señor. Y es importante, si el apóstol Pablo, que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, entre 13 y 14 epístolas, si tomamos en cuenta el libro de Hebreos, es importante entender quién lo está escribiendo. Hoy que a nivel de la sociedad evangélica se toma tan importante ese ministerio, y cuando hablo ministerio lo digo entre comillas, como es el apostolado, ¿verdad? Esa semi-adoración de los hombres, aquellos hombres que portan tal título. En estos tiempos que no dejan de ser tan distintos o tan distantes de los tiempos de la iglesia de Corintios, también muchas veces nos encontramos en las distintas congregaciones partidismos, ¿verdad? Personas que anteponen la fe y el amor del Señor a los hombres. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos, que tú y yo tenemos el mismo título delante del Señor, siervos. Y el siervo tiene una función principal, servir. Cuando tú y yo nos referimos a la persona de Cristo y le decimos Señor, le estamos diciendo amos, porque el esclavo así llamaba al amo, le decía kurios en griego, y la palabra kurios en griego es Señor. Vamos a investigar un poco más en esta palabra que el Señor está trayendo hoy para ministrar nuestro corazón. En el mismo capítulo, versículo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, podemos entender un poco esta situación, ¿verdad?, de partidismo que había dentro de la congregación de los Corintios y la visión que trata de trasladar el apóstol Pablo. Vamos a encontrar una visión similar a la que está exponiendo en el versículo 1 del capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos. Es un verbo que está en tiempo presente, y en ese somos está la figura del apóstol Pablo, está la figura de Apolos, está la figura de Cefas. Nosotros somos colaboradores, y vosotros, el resto de la congregación, sois, en tiempo presente también ese verbo, indicativo, o sea, mostrando una realidad, labranza de Dios y edificio de Dios. Dios nos permite, hermanos, trabajar con Él. Cuando leemos el capítulo 3, el apóstol Pablo se coloca como aquel agricultor que planta, y coloca a Apolos como aquel agricultor que riega. Tanto una función como la otra es permitida por Dios para que trabajemos para el reino de los cielos. Cuando hablamos de labranza, o de como está ahí en el versículo 1 Corintios 3:9, está hablando de lo que produce el campo, el crecimiento que se da de aquello plantado, ¿verdad? Y el crecimiento, dice en 1 Corintios, el que da el crecimiento es Dios. O sea, nosotros somos colaboradores de Dios en el sentido de que Él nos permite trabajar en el reino, predicando su palabra, enseñando su palabra. Unos van a evangelizar y van a tener ese llamado evangelístico a predicarle a las almas. Otros van a tener dentro de la misma congregación ese llamado al discipulado, a la enseñanza, a cuidar de aquello que el evangelista, que aquel hermano que tiene amor por las almas y gana almas para el reino, el maestro,
el pastor, el discipulador, va a regar los corazones con la palabra del Señor, pero el que da el crecimiento es Dios. No hay gloria ni para el que siembra, ni para el que riega, ni hay gloria en la labranza, en la cosecha, porque la gloria siempre es de Dios. Volvemos a recordar en esta mañana cuál es el título de esta palabra: servidores y administradores. Y podríamos colocar una característica más: colaboradores de Dios. En la iglesia no hay lugar, hermanos, para el partidismo, el orgullo o la vanagloria de creernos mejor uno ante los otros. El siervo tiene la característica, y vamos a ir viendo características del siervo, del verdadero siervo de Dios. Dentro de este capítulo 4 tenemos riquezas espirituales para aprender en esta mañana, pero no solo para aprender, sino para aplicar, para obedecer. Dice 1 Corintios 4:2, el versículo siguiente a la lectura introductoria: ahora bien, se requiere que los administradores, la palabra que vimos en el capítulo 1, ¿cuál es la característica? Que cada uno sea hallado fiel. Así que la primera característica de un verdadero servidor, de un verdadero siervo de Dios, es fidelidad a Dios. Y fiel significa digno de confianza. Un siervo de Dios debe de servir fielmente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a los corintios: su fidelidad no está en el líder en el cual ustedes simpatizan, en el líder que ustedes tienen preferencia porque uno es más elocuente en su forma de hablar, otro es más activo en su forma de predicar. Entonces los griegos tenían esa costumbre de elegir distintos maestros según su gusto, según su comprensión del que era mejor, y dejar de lado el que era peor. Hacían esa discriminación entre los filósofos, los maestros griegos, y cada uno tenía su discipulador. Y el apóstol Pablo le está diciendo que la primera característica que tenemos que tener como administradores, como siervos, como esclavos del Señor, es ser fieles, ser dignos de confianza. La segunda característica que podemos ver dentro de este capítulo 4 de Primera de Corintios es el versículo 5. Dice 4:5, ¿verdad? Vamos salteando en la lectura para ir a los puntos claves de las enseñanzas que el apóstol Pablo está dando en este capítulo. El apóstol Pablo va a mostrar la humildad de su apostolado ante el orgullo de los hermanos de la iglesia de Corintios. Dice el versículo 5 del capítulo 4: así que, una conclusión dentro de la narrativa: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. La segunda característica de un verdadero siervo de Dios es que el verdadero siervo no debe tener crítica. Sin criticar, esas críticas que no edifican, que son críticas para elevar juicios que censuran, ¿verdad?, que impiden el buen funcionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esa censura que se da: yo soy de Pablo, pero censuro a Cefas, censuro a Apolos y censuro al mismo mensaje de Cristo. Yo soy de Cristo, pero censuro a los hombres. Critico la condición del apóstol Pablo, su estilo de predicación, sus enseñanzas, y así sucesivamente. Entonces, el verdadero siervo de Dios tiene que quitar esa crítica constructiva de su corazón, de su mente, de sus labios.
No juzguéis nada antes de tiempo. Vendrá el tiempo del juicio, donde cada obra y cada buena y mala obra del ser humano será puesta ante el trono de Dios. Y Jesucristo vendrá no solamente como Rey en su segunda venida, sino como juez, para juzgar a las naciones. Ese es el tiempo en que el juez justo y verdadero, que es Cristo, traerá el justo juicio a la obra de cada uno. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de que los hermanos de la iglesia de Corintio entiendan. Así que un verdadero siervo es aquel que no tiene crítica en su boca, esa crítica que censura, esa crítica que trae división, esa crítica que se transforma en una murmuración dentro del cuerpo. ¿Qué más característica podemos ver dentro de este capítulo 4 de Primera de Corintios? Vaya a su Biblia y lea juntamente conmigo el versículo 9. Dice así Primera de Corintios 4:9. ¿Por qué? Otra conclusión. Esto es una conjunción explicativa. Porque según pienso, este es el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. La palabra postreros significa últimos. Como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Aquí, a partir del versículo 9 al 13, el apóstol Pablo va a mostrar una característica del verdadero siervo de Dios, que no cae simpático a las personas, que no cae simpático ante ciertos evangelios donde parece que la palabra fracaso no puede estar en la vida de un cristiano, donde todo es prosperidad y sanidad, en un evangelio barato, donde solo queremos mostrar resultados y donde la figura de Cristo es expuesta en el sentido de que la exponemos como si Cristo fuera un simple Dios milagrero. Y sabemos que no es así. Y el apóstol Pablo va a mostrar del versículo 9 al 13 los sufrimientos, la persecución, lo que padecieron no solo él, sino el resto de los apóstoles. Y cuando dice ahí en el versículo 9 que están sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, él está dando la idea de que cuando tanto el imperio griego como romano conquistaba al enemigo, eran llevados en una entrada triunfal, llevados al Coliseo y expuestos, porque derrotados, expuestos ante el pueblo en el Coliseo, entregados a las bestias para que lo devoraran, a los gladiadores o a los soldados para que los mataran. Por eso él utiliza parte de la historia, de la cultura de aquella época, para que ellos entendieran cuál era su condición. Su condición no era de aquel general triunfante en un caballo blanco, entrando en una ciudad y siendo aplaudido y alabado por el pueblo por sus victorias bélicas. Aquí la figura es del que viene atrás, el que viene a lo último derrotado y que va siendo llevado para una muerte segura, como era la muerte dentro del Coliseo. Un espectáculo para los triunfadores, pero para el que no había triunfado, para los perdedores, era la muerte segura. Entonces tenemos que entender esto, que él está hablando en esa frase, él está mostrando lo que acontecía en los coliseos, en los anfiteatros, con aquellos que eran vencidos. Pablo utiliza esta figura haciendo referencia a los apóstoles, quienes eran exhibidos por Dios como los últimos en el espectáculo, en ese espectáculo donde la conclusión era la muerte física. Y esto aconteció literalmente con muchos apóstoles y con muchos cristianos en el tiempo de Nerón
hubo una gran persecución. En el tiempo de Tragano hubo una gran persecución. 10 emperadores romanos se destacaron por esa persecución para el pueblo de Dios. Así que la tercera característica, aunque no caiga simpática, aunque sea poco procurada, ¿verdad?, es ser sufridos, mansos ante las agresiones, sencillos en nuestra forma de vivir. Viene a mi mente Mateo 11:29, versículo que todos conocemos. Llevad mi yugo, es una orden, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire qué enseñanza nos deja el Señor. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que yo soy manso y humilde de corazón. Y si tenemos esa actitud de en la obediencia llevar el yugo, la carga, la tarea, el propósito que Dios ha colocado, hermanos, y si lo llevamos con un corazón manso y humilde, va a acontecer algo en nuestra vida, que es la promesa del versículo: y hallaré descanso para vuestras almas. En medio de estas persecuciones, en medio del tiempo de la prueba, del sufrimiento, hermanos, no nos olvidemos de que Jesús nos invita a ir a Él. Vení a mí, como dice el versículo 28, aquellos que están cansados y trabajados. Si tú y yo estamos cansados y trabajados, si estamos en momentos de prueba, si estamos en el fuego de la prueba, que nuestra actitud sea un corazón manso y humilde, confiado. Aunque seamos los postreros, como esta figura que el apóstol Pablo muestra de sí mismo y de los apóstoles ahí en 1 Corintios 4:9, aunque vayamos como derrotados y vayamos tomando la cruz, que sabemos que la cruz representa muerte, porque aquel discípulo que no toma su cruz y sigue aquel que parece o pareció en aquel tiempo que estaba vencido, aquel Cristo llevando la cruz después de haber sufrido el castigo que sufrió, castigo por nuestros pecados y rebeliones, como dice Isaías 53. Si nosotros no tenemos esa actitud de mansedumbre y humildad, porque Él no abrió su boca, también lo profetiza Isaías 53, que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Si tú y yo no tomamos esa cruz y seguimos esos pasos de Cristo confiadamente, aunque parezcamos que estamos siendo derrotados, aunque como cristianos parecemos que estamos siendo avergonzados ante la prueba, ante la lucha, ante la enfermedad, ante dogmas, ante creencias, ¿verdad?, que se han arraigado en el cristianismo como si fueran verdades bíblicas, como si los hombres de Dios no nos pudiéramos enfermar, no pudiéramos tener necesidades económicas, no pudiéramos tener problemas familiares, como si el paraíso se manifestara en la tierra y como si este cuerpo ya fuera un cuerpo incorruptible. Y la realidad es que Jesucristo dijo: en el mundo tendremos aflicción, mas confía en mí, yo he vencido al mundo. Así que el buen siervo o el siervo verdadero de Dios confía en su Señor. Sabe que este Señor tiene cuidado y sabe que Él no va a poner una carga sobre nuestros hombros mayor de la que tú y yo podamos llevar. Por eso Mateo 11:30 termina diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El siervo no se resigna ante el mundo, solo ante el Señor. Hermano, ¿qué significa la palabra resigna o resignación? Es entregar nuestra voluntad a alguien, abandonar nuestra voluntad y entregarlo en las manos de otra persona. Y nosotros no entregamos nuestra voluntad al mundo, no nos resignamos ante el mundo, nos resignamos ante el Señor, ante nuestro Señor. El buen siervo renuncia a cualquier beneficio, poniendo en las manos de su Señor su vida, su voluntad, dispuesto a llevar esa carga que el Señor nos dice que es fácil y ligera.
dispongamos nuestro corazón a confiar. Dispongamos, hermano, nuestro corazón a no resignarnos ante la maldad, ante los conflictos que tiene el mundo, sino a confiar en el Señor en todo tiempo. La pregunta es, como siervo de Dios, ¿estás tú dispuesto, estoy yo dispuesto a resignarme ante el Señor? ¿Entregar mi voluntad en sus manos y que mi Señor me muestre, me revele su voluntad? Dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, es completa. Ese mismo versículo dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos resignemos ante este siglo, que Efesios capítulo 2 dice que este siglo es malo. Nosotros tenemos una esperanza y una confianza en el siglo venidero, en los tiempos que vienen por delante, en los tiempos de la segunda venida, en los tiempos en que las promesas del reino eterno que se le hizo a David se cumplan, en el tiempo en que el pacto abránico de una tierra prometida se cumpla en su totalidad, en que seamos parte de esa nueva Jerusalén. El cielo y la tierra pasará, pero sus promesas no pasarán. Y las promesas de Dios es que tú y yo estaremos en un tiempo donde el cielo y la tierra serán nuevos. Y es ahí donde confiamos en nuestro Señor, y es ahí donde resignamos nuestra voluntad entregándola en las manos del Señor. Cuarta característica de los verdaderos siervos de Dios. Vayamos a 1 Corintios 4, 19, 20 y 21. Vamos a leer con atención y vamos a encontrar que tenemos otra conclusión dentro de la narrativa, dentro de esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. Pues bien, si el Señor quiere, voluntad divina, espero visitarlos pronto. Entonces lo veré, lo que son capaces de hacer esos presumidos, y no solo lo que son capaces de decir, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos o que vaya a verlos con amor y con ternura? Acabo de leer una versión popular. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Está defendiendo porque los corintios le estaban acusando de las promesas de que él iba a visitarles y que él no iba. Y también estaban hablando ciertas cosas porque él no estaba presente, ¿verdad? Y acá le está diciendo, bueno, yo puedo ir con dos actitudes. Y el cuarto característico o el cuarto punto de un verdadero siervo de Dios, un buen siervo, acepta la corrección. Un buen siervo entiende el poder que tiene la palabra del reino de Dios. No la charlatanería, no el evangelio barato, no el evangelio que predican los traficantes de fe, sino el poder que tiene la palabra de Dios. Ese poder se manifiesta en el evangelio. Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16, que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como siervos tenemos que tener un corazón manso y humilde que se deja corregir no solo por el Señor, sino por las autoridades constituidas dentro de la congregación. Llámese pastor, llámese obispo, llámese anciano o presbítero, como usted quiera decirle, la terminología que usted quiere usarle. Lo importante es que usted y yo tengamos un corazón que nos dejemos corregir, y especialmente que nos dejemos corregir por el Señor. Muchas veces usted y yo hemos hecho esta oración: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Al utilizar la palabra Señor, estás diciendo, bueno, Señor, yo soy tu siervo, soy un esclavo, por lo tanto, dime
¿qué tengo que hacer? Dime cuál es tu voluntad y yo la haré. Podemos simplificarlo de esa manera en la frase, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando tú y yo abrimos nuestra boca y confesamos esto, y lo decimos con un corazón sincero, muchas veces sin darnos cuenta la magnitud del compromiso que nos estamos metiendo al hacer esa oración. El Señor dice, ¿así tú quieres hacer mi voluntad? Bueno, esta es mi voluntad. Muchas veces la voluntad del Señor, sin duda, es corregir nuestra vida. Sabemos que la palabra dice, Hebreos capítulo 13, Apocalipsis capítulo 3, que Dios corrige y castiga al que ama. Entonces la corrección del Señor es con amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 21. Si ellos seguían hablando con presunción, con altanería, con orgullo, si ellos seguían denigrando por un lado y censurando ante la crítica la figura ya sea del apóstol Pablo en un grupo, el otro grupo la figura de Apolos, en otro grupo la figura del apóstol Pedro, de Cefas, en ese partidismo, ¿verdad? En esa, como ya hemos visto, esa crítica que era como piedras en el camino para que los apóstoles pudieran servir a Dios. El buen siervo sabe y acepta la corrección de Dios y de los líderes. Muchas veces nosotros podemos llenarnos de argumentos ante nuestro Señor. Podemos hasta justificarnos, decir, Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad, no lo he hecho por esto y por esto otro, y porque la congregación no me ayuda, porque mi pastor no me apoya, y podemos empezar a poner así una lista de argumentos, de justificaciones, de excusas por nuestras negligencias. Y no aceptar la corrección del Señor o de los pastores o de los líderes, porque nuestro corazón quizás se ha llenado de orgullo. Hay una parábola en Mateo 25, la parábola de los talentos, donde el amo, el Señor, da distintas cantidades de talentos a 3 siervos. Hay uno que le da solamente un talento. Y miren lo que dice Mateo 25, versículo 24 al 26. Pero llegando, también hablando de este siervo que se le había dado un talento, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no plantaste o no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí lo tiene, es tuyo. Mire cuántas emociones y sentimientos hay en este siervo. Lo primero que vemos es miedo. Miedo porque él conocía que su Señor era un hombre duro, un hombre recto, un hombre justo. Y un hombre que exige, en esta parábola, ¿verdad?, la multiplicación de aquello que colocaba en las manos de sus siervos. Cabe redundar que lo que estaba colocando no era poco dinero. Estaba colocando una suma de dinero importante. Y este siervo, negligente, empieza a argumentar y a justificarse por sus actos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el siervo? Multiplicar lo que Dios había colocado en su mano, sin saber cuándo el amo iba a volver, cuándo su señor iba a volver. Él tenía que multiplicar aquello. ¿Y cuál fue la respuesta del señor, del amo, ante el esclavo que argumentó, que se justificó, que puso excusas por su negligencia? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¡Wow! Es fuerte. Imaginémonos por un instante que literalmente es el Señor Jesús hablándonos a ti y a mí.
y nos diga siervo malo y negligente. ¿Por qué malo? Malo porque actuamos de mala manera, y negligente porque lo que teníamos que hacer no lo hemos hecho. Si este siervo conocía a su señor y sabía que recogía donde no sembró, y que él era exigente, él sabía que el resultado de no multiplicar el talento no iba a ser bueno. Pero este siervo se justificó, este siervo pensó, con este argumento, yo voy a convencer a mi siervo, a mi señor, a mi amo, y voy a zafar de esta situación. Y la realidad es que no zafó. La realidad es que el talento de él fue quitado, dado a los que lo habían multiplicado, y él fue al juicio. Cada parábola encierra una única verdad, narrada en una historia de acontecimientos reales. Aquí lo importante de la historia es, o la parábola lo que me está mostrando, es que la venida del Señor es cuando menos lo esperamos. Es como este amo que encomendó una tarea y se fue, y ninguno de los tres sabía cuándo su amo iba a venir. Entonces, si hemos prestado atención a estas 4 características de ser buenos siervos de Dios, servidores y administradores, juperetes y oikinomos, como vimos al principio, hemos visto que tenemos que ser fiel. Nuestro servicio tiene que ser un servicio fiel. Un buen siervo tiene fidelidad a Dios. Nuestro servicio tiene que ser fiel. Tenemos que ser dignos de confianza en lo que se coloca en nuestras manos. Yo no sé si el Señor ha colocado 5 talentos, si ha colocado 2, o si quizás apenas ha colocado 1 talento. Lo que sí sabemos es que lo que el Señor ha colocado es para servir. Lo que Dios ha puesto en tu vida, llámese dones, llámese servicio, llámese ministerio, es para multiplicarlo. ¿Cómo se multiplica? Sembrando en la vida de otros. Cuando vamos a Corintios capítulo 12, que habla de los dones, está hablando claramente que el que da los dones es el Espíritu Santo, y que no es para el beneficio propio de aquel que porta ese regalo celestial, sea cual sea. Eso que Dios colocó en ti, colocó en mí, es para servir. Somos siervos de Dios, que nos servimos a Dios sirviendo a los otros. Y ese servicio tiene que ser con fidelidad, con lealtad. Tiene que ser sin crítica, ¿verdad? Sin limitar la obra del Señor con nuestras críticas, con nuestros juicios, sin limitar la vida de mis hermanos, de los líderes, con mis comentarios, con mis críticas, con mis enojos, con mis inconformidades. Un buen siervo tiene un corazón manso y humilde. Lo tercero que vimos es que tenemos que tener y saber que van a venir tiempos de sufrimiento, y tenemos que ser mansos ante las agresiones. Sencillo nuestra manera de vivir, teniendo amor para con Dios y para con el prójimo. Y todo esto me habla de sacrificios. Usted y yo vamos a tener que sacrificar mucho de nuestra humanidad para poder ser siervos fieles de Dios y ser buenos servidores y administradores de las cosas del reino. Y un buen siervo acepta la corrección, libre de orgullo, libre de excusas, de justificaciones, de argumentos que no llevan a nada, solo alimentar nuestro orgullo y alejarnos no solamente de Dios, sino también de las personas. 4 preguntas reflexivas para terminar.
Luego de haber visto esto, ¿te consideras un siervo de Dios? Si examinas tu corazón y tu mente, tu andar, tu caminar, ¿podés decir soy un buen siervo de Dios? ¿O estoy haciendo un buen servicio? Otra pregunta. ¿Te consideras que sos una persona criticona y orgullosa? Inconformista, que tenés pensamientos de cómo tiene que desarrollarse el culto y pensás que esto es mejor y que se tendría que hacer esto y que lo que está haciendo el otro está mal y que se tendría que hacer así? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Porque lo que expresa nuestra boca, como bien lo dice la palabra en Lucas 6:46, es lo que hay en nuestro corazón. La pregunta es, otra pregunta, ¿cómo te consideran los demás? ¿Cuál es el testimonio, como dice allí en los requisitos del presbítero, del obispo, cuando dice un buen testimonio con los de adentro y también con los de afuera? Un buen testimonio familiar y un buen testimonio con tus vecinos, con la congregación a la cual tú haces partes. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Cómo te consideran? Y por último, ¿eres un hombre o una mujer que acepta corrección? ¿Que acepta la disciplina aunque produzca dolor y tristeza, pero la acepta sabiendo que es lo mejor para su vida? Y quien está corrigiendo y disciplinando es un buen Señor, que no está haciéndonos sufrir sin propósito. Un Dios que no es ausente en nuestros momentos de sufrimiento o dolor. Un Dios que ha prometido siempre estar. Tenemos el mejor amo que cualquier esclavo pueda tener. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana estas preguntas nos hagan reflexionar y poder decirnos, ¿cómo estoy sirviendo yo a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón? ¿Lo hago con alegría, con gozo? Pues el gozo y la alegría ha estado ausente en mi servicio hace mucho tiempo. Sin duda que la iglesia de Corintio, como dijimos al principio, es una iglesia con muchos conflictos y problemas internos. Tanto es así que Pablo tuvo que escribir 2 cartas, y son las cartas más extensas que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento. Podemos pensar de esta manera y concluir este mensaje así. El apóstol Pablo corrige a través de sus cartas cosas tangibles, reales que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio. Era la opinión del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por él mismo. La pregunta es, si Cristo escribiera una carta de nosotros, o para nosotros, ¿qué diría? Aparte de su saludo, ¿cómo se desarrollaría esa carta? Tendría frases como buen siervo, siervo fiel, a ti que sirves con gozo y alegría. Frases como puedo ver el amor profundo que me tienes en cuanto como tú sirves a los demás. Frases como estoy contento porque has entendido y has aprendido a ser manso y humilde de corazón como yo lo soy. Frases como has aprendido realmente esa frase que dije en su momento sobre esta tierra, que yo no he venido para que me sirvan sino para servir. Que Dios te bendiga, querido hermana y hermana, que realmente esta palabra venga a penetrar en lo más hondo de tu corazón, en lo más profundo de tu mente, que como el apóstol Pedro en Lucas 5 tuvo que bogar mar adentro para encontrar aquello que buscó toda la noche, pero ahora era distinto porque el que le dijo que bogara mar adentro era Cristo.
Y a veces bogar mar adentro es reflexionar, meditar profundamente, mirar hacia adentro y dejar de ver tanto hacia afuera. Te invito a que mires en este día hacia adentro y te vuelvas a hacer esta pregunta. ¿Soy un buen siervo de Dios? Que Dios te bendiga. Feliz año para todos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en estos tiempos festivos, sabiendo que Cristo está todos los días, todo el tiempo, cuidando de nosotros. Bendiciones mil.